Lady Beatrice Langley había aprendido, desde muy joven, que el silencio bien sostenido podía ser más elocuente que cualquier réplica ingeniosa. Aquella mañana de primavera, mientras el carruaje avanzaba lentamente por el camino bordeado de olmos hacia la antigua propiedad de su tía en Kent, ella observaba el paisaje con una calma que ocultaba un torbellino de recuerdos. La luz suave del amanecer se filtraba entre las hojas nuevas, iluminando su semblante sereno, enmarcado por un sombrero de viaje de discreta elegancia. Hacía 7 años que no regresaba a aquel condado, y cada milla recorrida parecía acercarla no solo a un lugar, sino a una versión pasada de sí misma. Entonces había sido una joven sin protección paterna, con una dote modesta y un corazón confiado. Ahora, aunque nada en su porte revelaba ostentación, Beatrice era una mujer plenamente consciente de su valor y de la posición que ocupaba en el mundo. «El aire del campo no ha cambiado, milady», comentó la doncella Anne con voz amable, rompiendo el silencio. «Tiene la misma fragancia que en sus años de juventud». «Así es», respondió Beatrice con una leve sonrisa. «Algunas cosas permanecen, aunque nosotros no seamos los mismos». Anne la observó con respeto. Había acompañado a su señora durante los últimos 2 años, y sabía que bajo aquella compostura habitaba una voluntad firme y una sensibilidad profundamente moral. El carruaje se detuvo finalmente frente a Rosewood House, una residencia de ladrillo rojo, sólida y sin pretensiones excesivas. No era un palacio, pero su dignidad arquitectónica reflejaba el carácter de quienes la habían habitado durante generaciones. Lady Harrington, la tía materna de Beatrice, aguardaba en la escalinata con los brazos abiertos y una expresión de sincera alegría. «Beatrice, querida mía», exclamó al verla descender, «el tiempo ha sido generoso contigo». «Eres muy amable, tía», respondió ella, aceptando el abrazo. «Me honra volver a verte». Mientras avanzaban hacia el interior de la casa, los criados observaban con curiosidad contenida. La llegada de Lady Beatrice no había pasado desapercibida en la comarca. Para muchos, seguía siendo la joven cuyo compromiso se había roto de manera poco decorosa. Para otros, una dama respetable aunque marcada por la desventura. En el salón principal, decorado con sobriedad y gusto, se sirvió el té. Lady Harrington, mujer perspicaz y de modales francos, no tardó en abordar el asunto que sabía inevitable. «Debes saber, querida», dijo con cautela, «que la sociedad aquí es tan diligente como siempre en observar y comentar. Tu presencia despertará interés». «Lo imagino», respondió Beatrice con tranquilidad. «No he venido a buscar aprobación, sino a cumplir con un deber familiar y a ofrecer mis respetos». «Aún así», insistió la tía, «habrá quienes pregunten por tu situación. Ya sabes cómo son». Beatrice sostuvo la taza con delicadeza antes de responder. «Que pregunten lo que deseen. No me siento obligada a satisfacer curiosidades ociosas». Aquella misma tarde, como si el destino se complaciera en poner a prueba su resolución, recibió una invitación para asistir a una velada en la residencia de los Whitcomb, una de las familias más influyentes del condado. La asistencia era prácticamente obligatoria para cualquier dama que aspirara a conservar una posición respetable. «Entiendo», dijo Beatrice al leer la tarjeta. «Asistiremos». La velada se celebró 2 días después. El salón estaba lleno de luces, música suave y conversaciones medidas. Beatrice entró del brazo de su tía, vestida con un atuendo de tonos marfil, sencillo pero impecablemente confeccionado. Su presencia atrajo miradas, algunas curiosas, otras evaluadoras. «Lady Beatrice Langley», anunció un caballero cercano reconociéndola. «Hace años que no teníamos el placer. El tiempo no siempre concede oportunidades», respondió ella con cortesía. No tardó en divisar, al otro extremo del salón, una figura que reconocería en cualquier circunstancia. El señor Edward Montfort, su antiguo prometido. Él conversaba animadamente con un grupo de damas, y al verla, una sonrisa de sorpresa, mezclada con algo más, cruzó su rostro. Minutos después, se acercó con paso confiado. «Lady Beatrice», saludó inclinándose apenas. «Qué inesperado reencuentro». «Señor Montfort», respondió ella con una leve inclinación de cabeza. «Confío en que se encuentre bien». «Muy bien, gracias», dijo él, observándola con detenimiento. «Me atrevo a decir que el retiro no ha disminuido su encanto». «Dígame», añadió bajando la voz con una sonrisa ladeada. «¿Aún soltera?» La pregunta, pronunciada con un dejo de burla, fue escuchada por quienes se hallaban cerca. Beatrice percibió el silencio expectante que se formó a su alrededor. Durante un instante,
recordó la humillación de años atrás, cuando Edward había roto su compromiso alegando conveniencias familiares. Sin embargo, no hubo sombra de rencor en su expresión. «La vida, señor Montfort», respondió con serenidad, «suele ser más compleja de lo que aparenta a simple vista». Él arqueó una ceja, divertido. «Veo que conserva su inclinación por el misterio». «¿Y usted?», replicó ella con suavidad, su afición por las conclusiones apresuradas. Antes de que pudiera responder, Lady Harrington intervino con cortesía firme, invitando a Beatrice a unirse a otra conversación. Edward quedó observándola, intrigado y, por primera vez en mucho tiempo, incómodo. La música reanudó su curso y la velada continuó. Beatrice conversó con dignidad, respondió con amabilidad y se retiró a una hora prudente. Sin embargo, en su interior sabía que aquel encuentro no había sido casual ni inocente. El pasado había llamado a su puerta y ella estaba preparada para recibirlo sin temor. Esa noche, ya en la tranquilidad de su habitación, Beatrice abrió un pequeño cofre de madera que llevaba consigo. En su interior reposaba un anillo sencillo pero de inconfundible significado. Lo tomó entre sus dedos con una mezcla de ternura y resolución. «La verdad siempre encuentra su momento», murmuró para sí. Y en el silencio del campo inglés, mientras la luna iluminaba los jardines de Rosewood House, Lady Beatrice Langley descansó con la certeza de que su historia apenas comenzaba a revelarse. La mañana siguiente a la velada, amaneció envuelta en una bruma ligera que confería a los jardines de Rosewood House un aire de recogimiento casi solemne. Lady Beatrice Langley, fiel a su costumbre, se levantó temprano y pidió que le sirvieran el desayuno en la galería acristalada que daba al este. Allí, con una taza de té aún humeante entre las manos, contempló cómo la luz comenzaba a disipar lentamente la niebla, revelando los rosales y senderos con renovada claridad. No había dormido mal, pero sí poco. El encuentro con el señor Montfort había despertado recuerdos que ella creía ya perfectamente ordenados y superados. No eran recuerdos dolorosos en sí mismos, sino advertencias silenciosas del mundo al que había vuelto. Un mundo atento, inquisitivo y poco dispuesto a conceder segundas oportunidades sin antes exigir explicaciones. «Milady», dijo Anne al acercarse con una bandeja, «su tía solicita saber si la acompañará más tarde al paseo por el pueblo». «Así lo haré», respondió Beatrice. «Es justo que me deje ver. El retiro excesivo suele alimentar más rumores que la presencia discreta». Anne asintió, comprendiendo el delicado equilibrio que su señora se esforzaba por mantener. El paseo por el pequeño centro de Kent confirmó pronto aquella sospecha. Aunque los saludos eran corteses, Beatrice percibía las miradas prolongadas, los murmullos apenas contenidos y los silencios oportunamente calculados. Cada gesto parecía ser evaluado con atención, como si su sola presencia alterase una armonía previamente establecida. «Mi querida Beatrice», comentó Lady Harrington con voz baja mientras caminaban, «temo que tu regreso ha despertado más interés del que imaginé». «No me sorprende, tía», respondió ella con serenidad. «Durante mucho tiempo fui un ejemplo conveniente de advertencia para las jóvenes del condado». «¡Qué crueldad!», exclamó la tía indignada. «No necesariamente», replicó Beatrice con suavidad. «La sociedad suele recurrir a narrativas simples para justificar sus juicios. Una joven abandonada resulta más fácil de comprender que una mujer que decide no someterse al infortunio». Aquella misma tarde llegó una visita inesperada. La señora Whitcomb, anfitriona de la velada, se presentó en Rosewood House con el pretexto de devolver un abanico olvidado. Tras las cortesías iniciales, no tardó en conducir la conversación hacia terrenos más personales. «Es un placer volver a verla entre nosotros, Lady Beatrice», dijo con una sonrisa ensayada. «Muchos se preguntaban si volveríamos a tener ese honor. Las circunstancias cambian», respondió Beatrice, «y con ellas, nuestras decisiones». «Desde luego», asintió la señora Whitcomb, «aunque confieso que algunos se muestran intrigados por su situación actual». Beatrice sostuvo su mirada sin incomodidad. «Intriga que no me preocupa», dijo. «La opinión pública es voluble y rara vez exacta». La señora Whitcomb pareció desconcertada por aquella respuesta y pronto se despidió, no sin antes prometer organizar una pequeña reunión en los días venideros. Cuando la puerta se cerró tras ella, Lady Harrington suspiró. «Posees una entereza que siempre admiré», dijo, «pero temo que la paciencia de la sociedad no sea infinita». «Ni lo es la mía», respondió Beatrice con una leve sonrisa. Esa noche, al caer el crepúsculo, Beatrice se retiró nuevamente a su habitación. Allí,
lejos de miradas ajenas, permitió que su pensamiento viajara hacia el norte, más allá de Kent, hasta las vastas tierras que ahora llamaba hogar. Recordó la solemnidad de la ceremonia, la discreción absoluta con que había sido llevada a cabo, y la firmeza serena de quien había pronunciado sus votos con convicción inquebrantable. No había sido un matrimonio impulsivo, ni fruto de conveniencia vulgar. Había sido una alianza fundada en el respeto mutuo, en la estima profunda y en una visión compartida del deber y el honor. Y sin embargo, el mundo aún no estaba preparado para conocerlo. A la mañana siguiente, una carta aguardaba sobre la mesa del desayuno. El sello era inconfundible. Beatriz la tomó con cuidado, consciente de que incluso aquel gesto, observado por otros, podía suscitar conjeturas. Esperó hasta encontrarse sola para abrirla. Las palabras, escritas con una caligrafía firme y elegante, le devolvieron una sensación inmediata de calma. Mi estimada Beatriz, confío en que tu llegada a Kent haya sido tranquila. Aunque lamento no poder acompañarte en este viaje, debo recordarte que tu fortaleza siempre ha sido una de tus mayores virtudes. No permitas que la ignorancia o la ligereza ajenas perturben aquello que hemos construido con tanta rectitud. El momento oportuno llegará, y cuando lo haga, la verdad hablará por sí misma. Beatriz dobló la carta con cuidado y la guardó en el cofre junto al anillo. Aquellas palabras no solo le ofrecían consuelo, sino también una confirmación de que su prudencia no era cobardía, sino estrategia moral. Ese mismo día, mientras regresaban de una breve visita a una familia vecina, el carruaje se detuvo de improviso. Anne asomó la cabeza por la ventanilla. «Milady, es el señor Montfort». Beatriz cerró los ojos un instante, como quien acepta una prueba inevitable, y luego indicó que permitieran su acercamiento. Edward Montfort saludó con exagerada cortesía. «Confío en no importunarla», dijo, «pero pensé oportuno presentarle mis respetos de manera más privada». «La oportunidad rara vez justifica la imprudencia», respondió Beatriz. «Pero lo escucho. He de confesar», continuó él, «que me sorprendió su respuesta en la velada. Siempre fue usted franca conmigo». «Lo fui», asintió ella. «Y también constante». Él desvió la mirada, incómodo. «Algunos rumores circulan», añadió. «Nada concreto, desde luego, pero...». Sonrió con una mezcla de ironía y curiosidad. «Kent no es ajeno a la especulación, ni yo ajena a ella», replicó Beatriz con calma. «Sin embargo, no me corresponde alimentar conjeturas. ¿Debo entender, entonces, que su situación es distinta de lo que aparenta?» Beatriz lo miró con una serenidad que desarmaba cualquier intento de provocación. «Debe entender, señor Montfort, que no todo lo que ignora le concierne». El silencio que siguió fue elocuente. Edward inclinó la cabeza, reconociendo una autoridad que no había previsto. «Le deseo bienestar, Lady Beatrice», dijo finalmente, «sea cual sea su camino». «Y yo le deseo claridad», respondió ella. «A menudo es más necesaria que el ingenio». Cuando el carruaje retomó su marcha, Beatrice se recostó contra el asiento, consciente de que cada encuentro acercaba el momento en que el velo tendría que levantarse, no por vanidad ni por vindicación personal, sino porque la verdad, sostenida con dignidad, era la única respuesta justa a la burla y al juicio precipitado. Y así, en medio de una sociedad expectante y de un pasado que insistía en hacerse presente, Lady Beatrice Langley continuó avanzando con paso firme, guardando su secreto no como una carga, sino como una promesa aún por cumplir. El anuncio de una próxima reunión en Rosewood House se propagó con rapidez medida, como todo aquello que la prudencia aconsejaba no declarar abiertamente. Lady Harrington, consciente de la atención que su sobrina despertaba, había decidido ofrecer una velada moderada, música, té y una selección de invitados cuyo decoro fuera incuestionable. Nada de excesos, nada que pudiera interpretarse como una provocación. Sin embargo, en Kent, incluso la moderación podía convertirse en espectáculo. Beatriz aprobó la decisión con una serenidad que no era indiferencia, sino dominio. Sabía que rehuir el escrutinio solo aumentaría la curiosidad. Presentarse, en cambio, con compostura inalterable, era una forma silenciosa de afirmar su lugar. «Recibiremos a los Whitcomb, a los Ellison y a los Fairley», enumeró Lady Harrington. «También he extendido una invitación al señor Montfort. Consideré que excluirlo levantaría más comentarios de los necesarios». «Hizo bien, tía», respondió Beatriz. «La exclusión rara vez es interpretada con justicia». La tarde de la velada llegó con un cielo despejado
y una brisa suave que agitaba los cortinajes del salón. Los músicos afinaban discretamente, y el aroma de las flores frescas se mezclaba con el del té recién servido. Beatriz descendió la escalera con paso seguro, vestida con un tono azul pálido que realzaba su sobriedad natural. No llevaba joyas ostentosas, solo un broche discreto, recuerdo de un viaje pasado, prendido con intención. Los invitados comenzaron a llegar. Las salutaciones fueron corteses, los comentarios triviales, pero bajo la superficie, Beatriz se percibía la tensión expectante. Cada gesto suyo era observado, cada respuesta ponderada. Ella, sin embargo, se movía con naturalidad, ofreciendo atención sincera y palabras medidas. «Lady Beatriz», dijo la señorita Fairley con curiosidad apenas disimulada. «He oído que ha pasado largas temporadas lejos de Kent. ¿Encontró agrado en la vida retirada?» «Encontré instrucción», respondió Beatriz. «La tranquilidad, cuando es voluntaria, suele ser una excelente maestra». La joven pareció reflexionar sobre aquella respuesta, como si hubiese esperado algo más superficial. La música dio inicio, y algunos se dispusieron a escuchar con atención. Fue entonces cuando Edward Montfort hizo su entrada. Su saludo fue correcto, aunque menos confiado que en la velada anterior. Beatriz lo observó de reojo, notando una cautela nueva en su expresión. «Lady Beatriz», dijo al acercarse, «mi agradecimiento por la invitación. Es usted bienvenido», respondió ella. «Confío en que disfrute de la música. Siempre que se presenta con tal elegancia, la ocasión se vuelve memorable», añadió él, intentando recuperar una familiaridad pasada. Beatriz inclinó la cabeza, sin alentar ni rechazar el comentario. «La elegancia es, ante todo, consideración por los demás», dijo. «Y hoy todos merecen una velada agradable». Edward asintió, aunque no pudo ocultar cierta frustración. La mujer que tenía ante sí no era la joven que había conocido. Su serenidad ya no era ingenua, sino firme. Mientras avanzaba la noche, se sucedieron conversaciones que, aunque inocuas en apariencia, revelaban el pulso social del condado. Se habló de matrimonios recientes, de herencias y de alianzas ventajosas. Beatriz escuchaba más de lo que hablaba, interviniendo solo cuando su opinión aportaba claridad o equilibrio. «Es admirable», comentó la señora Ellison, «cómo mantiene usted su independencia, Lady Beatriz. No todas las damas sabrían hacerlo sin perder el favor de la sociedad». «El favor», respondió ella, «es volátil. Prefiero conservar el respeto, que suele ser más duradero». Aquellas palabras, pronunciadas sin énfasis, produjeron un murmullo breve. Algunos asintieron, otros intercambiaron miradas. Al final de la velada, cuando los invitados comenzaron a despedirse, Edward solicitó hablar con Beatriz en privado. Lady Harrington, atenta, les concedió un espacio cercano a la galería, donde la conversación no quedara completamente aislada. «Debo decirle», comenzó Edward, «que su presencia aquí ha suscitado más de una conjetura. Algunos creen ver en usted una intención deliberada de desconcertar». «No es mi propósito», respondió Beatrice. «Si la claridad desconcierta, no es culpa suya». «Y, sin embargo», continuó él, «su negativa a confirmar o desmentir ciertos rumores no hace sino intensificarlos». Beatriz lo miró con paciencia. «La verdad no siempre se presenta a demanda, señor Montfort. A veces requiere el momento adecuado y las circunstancias justas». «¿Y quién decide ese momento?», preguntó él, con una mezcla de desafío y curiosidad. «La conciencia», replicó ella. «Y el deber hacia quienes se verían afectados por una revelación precipitada». Edward guardó silencio. Aquella respuesta, lejos de satisfacer su curiosidad, la profundizaba. «Lamento», dijo finalmente, «haber sido ligero en el pasado. No supe valorar lo que tenía delante». «El pasado», respondió Beatriz con suavidad, «cumple su función cuando nos instruye. Aferrarse a él, en cambio, solo entorpece el presente». Con esas palabras, dio por concluida la conversación. Edward se retiró con una inclinación respetuosa, consciente de que había perdido cualquier ascendiente que creyó conservar. Esa noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, Beatriz se retiró a su habitación, abrió el cofre y tomó el anillo entre sus dedos, no con melancolía, sino con una certeza tranquila. Pensó en la distancia que la separaba de su esposo, en la discreción que ambos habían acordado y en la responsabilidad que aquello implicaba. No era un secreto nacido del temor, sino de la prudencia. La revelación, cuando llegara, no solo alteraría opiniones, también exigiría rectificaciones y, quizá, humildad. A la mañana siguiente,
Un mensajero llegó con noticias que confirmaban que ese momento se aproximaba. La carta era breve, pero inequívoca. Una visita inminente, anunciada con la formalidad que correspondía a su rango. Beatrice dobló el papel con cuidado. No sonrió, pero una luz serena se instaló en su mirada. «El equilibrio», murmuró, «está a punto de restablecerse». Desde la ventana, observó los jardines bañados por el sol temprano. Kent seguía siendo el mismo, con sus costumbres rígidas y su memoria selectiva. Pero ella ya no era la joven que había partido años atrás. Era una mujer que había elegido con juicio, amado con rectitud y aguardado con paciencia. Y pronto, muy pronto, el mundo tendría que aprender a verla tal como era. La confirmación de la visita no tardó en alterar el ánimo de Rosewood House, aunque nada en su exterior lo revelara de inmediato. Lady Harrington, tras leer la carta que Beatrice le entregó con discreción, guardó un silencio prolongado, impropio de su naturaleza franca. Luego, alzó la vista con una expresión en la que se mezclaban sorpresa, respeto y una comprensión tardía. «Así que era esto», dijo finalmente en voz baja, «lo que guardabas con tanta prudencia». Beatrice asintió sin decir palabra. No había necesidad de explicaciones largas. La letra elegante, el sello inequívoco y el tono formal hablaban por sí mismos. «Llegará pasado mañana», continuó Lady Harrington, «y no lo hará en silencio». «No sería apropiado», respondió Beatrice. La discreción fue necesaria en su momento. Ahora, la franqueza lo es aún más. A partir de ese instante, cada detalle cobró una importancia particular. La casa debía estar preparada no solo para recibir a un visitante de alto rango, sino para enfrentar las inevitables repercusiones sociales de su llegada. Sin embargo, Beatrice insistió en que no se hicieran arreglos extraordinarios. «La sobriedad», dijo, «será nuestra mejor aliada». El día previo a la visita transcurrió con una calma tensa. Los rumores, ya presentes, parecían intensificarse sin causa visible. Algunas visitas fueron canceladas con excusas torpes, otras, solicitadas con premura sospechosa. Beatrice, consciente de cada movimiento, mantuvo su rutina habitual: lectura por la mañana, paseo breve por los jardines, correspondencia por la tarde. Fue durante uno de esos paseos cuando se encontró nuevamente con Edward Montfort. Él aguardaba cerca de la verja, como si hubiese calculado el momento con deliberación. «Lady Beatrice», saludó. «Confío en no importunarla una vez más». «Depende de su propósito», respondió ella con cortesía firme. «He oído», comenzó él sin rodeos, «que espera una visita distinguida». Beatrice no se detuvo. «Kent es dado a exagerar», dijo. «Le aconsejo cautela con lo que escucha». Edward la siguió unos pasos. «No pretendo indiscreción», aseguró. «Solo claridad. Si existe algo que deba saber, preferiría no ser el último en comprenderlo». Beatrice se detuvo entonces y lo miró con una serenidad que no admitía discusión. «La claridad no siempre se concede por familiaridad pasada, señor Montfort. A veces llega como consecuencia natural de los actos». Él abrió la boca para replicar, pero se contuvo. Algo en su expresión le indicó que insistir sería inútil. «Le deseo una buena tarde», dijo ella, retomando el paseo. Edward se quedó atrás, consciente de que la balanza social estaba a punto de inclinarse de una manera que no podía prever. La mañana de la visita amaneció despejada, con un cielo de un azul contenido, casi ceremonial. Desde temprano, se escucharon movimientos en la entrada principal. Beatrice se vistió con especial atención, no por ostentación, sino por respeto al momento. Eligió un vestido de tono perla, de líneas clásicas, y prendió en su cuello el mismo broche que había llevado en la velada anterior, como símbolo de continuidad y coherencia. Cuando el sonido de los cascos anunció la llegada del carruaje, Lady Harrington se colocó junto a su sobrina en el vestíbulo. Ambas aguardaron con compostura. La puerta se abrió, y el visitante fue anunciado con la formalidad que su rango exigía. La presencia que cruzó el umbral impuso un silencio inmediato. Alto, de porte distinguido y expresión grave, avanzó con paso seguro, deteniéndose frente a Beatrice con una inclinación respetuosa. «Mi señora», dijo, «lamento la demora, pero celebro al fin reunirme con usted». Beatrice inclinó la cabeza, y en aquel gesto se reveló una intimidad que no requería palabras. «Ha llegado en el momento justo», respondió. «Le doy la bienvenida a Kent». Lady Harrington, tras las presentaciones de rigor, condujo al visitante al salón. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia comenzara a circular más allá de Rosewood House. Un carruaje de tal categoría no pasaba inadvertido,
y menos aún cuando permanecía estacionado durante horas. El té se sirvió en un ambiente de cortesía contenida. Las palabras intercambiadas fueron medidas, pero la complicidad silenciosa entre Beatrice y su visitante resultaba evidente para cualquier observador atento. Lady Harrington, con la sagacidad que la caracterizaba, comprendió que no debía prolongar su presencia. «Permítanme excusarme», dijo. «Estoy segura de que tienen asuntos que tratar». Una vez a solas, el silencio se tornó más elocuente que cualquier discurso. «Kent no ha sido indulgente contigo», dijo él finalmente. «No esperaba que lo fuera», respondió Beatriz. «La indulgencia rara vez acompaña a la ignorancia. Y, sin embargo», añadió, «has mantenido tu dignidad con admirable constancia». Beatriz se lo miró con una leve sonrisa. «He contado con un apoyo firme». Él asintió, reconociendo la responsabilidad compartida. A media tarde, comenzaron a llegar visitantes inesperados. La señora Whitcomb fue una de las primeras, seguida por los Ellison, y finalmente por Edward Montfort, cuya expresión oscilaba entre la incredulidad y una cautela tardía. Las presentaciones se hicieron inevitables. «Señores», dijo Lady Harrington con voz clara, «permítanme presentarles al esposo de mi sobrina». El murmullo que siguió fue breve, pero intenso. Beatriz permaneció serena, consciente de cada mirada, de cada gesto contenido. Edward fue el último en reaccionar. Su rostro palideció ligeramente antes de inclinarse con rigidez. «No tenía conocimiento», dijo. «Le ruego acepte mis disculpas, Lady Beatrice». «No hay ofensa cuando la verdad aún no ha sido revelada», respondió ella. «Confío en que ahora todo quede claro». La atmósfera cambió de manera perceptible. Donde antes había condescendencia, surgió respeto. Donde curiosidad, ahora cautela. Beatriz no se regodeó en el efecto. Su satisfacción no provenía de la sorpresa ajena, sino de la justicia silenciosa que se imponía. Cuando los visitantes se retiraron, el sol comenzaba a descender. Beatriz se acercó a la ventana y contempló los jardines, ahora bañados por una luz dorada. «El mundo es rápido para juzgar», dijo, «pero lento para rectificar». «No siempre», respondió él. «A veces solo necesita un recordatorio firme». Ella asintió. «Y hoy», añadió, «ese recordatorio ha comenzado». En el sosiego de Rosewood House, mientras Kent asimilaba una verdad largamente ignorada, Lady Beatrice Langley supo que el equilibrio que había aguardado con paciencia empezaba, al fin, a manifestarse. La revelación, aunque contenida en formas irreprochables, se propagó por el condado con una rapidez que solo la sorpresa auténtica es capaz de impulsar. En menos de un día, aquello que había sido objeto de conjetura se transformó en certeza ineludible. Lady Beatrice Langley no solo no estaba sola ni desamparada, sino que era esposa de un hombre cuya posición superaba con creces cualquier expectativa que la sociedad de Kent hubiera osado formular. Rosewood House, que hasta entonces había sido observada con curiosidad distante, pasó a convertirse en un punto de referencia silencioso. No se organizaron recepciones extraordinarias, ni se permitió una afluencia indiscriminada de visitas. Sin embargo, los carruajes que pasaban lentamente frente a la propiedad, los paseantes que prolongaban su trayecto por el camino contiguo, y las invitaciones cuidadosamente redactadas que comenzaron a llegar, revelaban un cambio inequívoco en la consideración pública. Beatriz observaba todo con atención serena. No había en ella deseo alguno de reivindicación ostentosa. La justicia que aguardaba no consistía en humillar a quienes la habían juzgado con ligereza, sino en restablecer el orden moral que había sido alterado por la presunción y el descuido. «La sociedad se adapta con sorprendente rapidez», comentó Lady Harrington una mañana, mientras revisaba una nueva tanda de invitaciones. «Donde antes había silencio, ahora abunda la cortesía». «La cortesía», respondió Beatriz, «suele aparecer cuando el interés la precede. No debemos confundirla con arrepentimiento». «Y sin embargo», replicó la tía, «hay quienes parecen sinceramente avergonzados». Beatrice levantó la vista de su labor de costura. «La vergüenza, cuando es auténtica, puede ser el comienzo de una rectificación», dijo. «A esos debemos concederles la oportunidad de enmendar». Ese mismo día recibió una carta cuya caligrafía reconoció de inmediato. Edward Montfort había solicitado permiso para visitarla, expresando el deseo de ofrecer disculpas formales. Lady Harrington la miró con expectación, pero no intervino. «Concederé la visita», decidió Beatriz tras un instante, «no por indulgencia, sino por cierre». Edward llegó esa misma tarde.
visiblemente más comedido que en encuentros anteriores. Su porte, aunque aún elegante, carecía de la seguridad con que solía presentarse. Lady Beatrice saludó inclinándose con respeto sincero. «Le agradezco que me reciba». «Siéntese, por favor», respondió ella. «Le escucho». Él tomó asiento, evitando por un momento su mirada. «He sido imprudente», comenzó, «no solo en mis palabras recientes, sino en mis decisiones pasadas. Permití que la conveniencia y el orgullo guiaran mis actos, y al hacerlo, perdí más de lo que entonces supe valorar». Beatrice lo observó con atención, sin dureza ni complacencia. «Reconocerlo», dijo, «es un paso necesario, pero no basta por sí solo». «Lo comprendo», asintió Edward. «No busco indulgencia ni restauración de lo perdido. Solo deseo expresar un arrepentimiento que, aunque tardío, es sincero». «La sinceridad», respondió ella, «se demuestra en la constancia futura, no solo en la confesión presente». Edward inclinó la cabeza. «Haré lo posible por honrar esa verdad». Cuando se retiró, Beatrice sintió no alivio, sino una calma profunda. Aquella conversación no había reabierto heridas, las había sellado con la dignidad que siempre había buscado. Mientras tanto, la presencia de su esposo en Kent, aunque discreta, no pasó inadvertida. Su trato con los vecinos fue correcto y reservado, evitando toda ostentación de rango. Aquella conducta, lejos de disminuir su autoridad, la consolidó. Los más perspicaces comprendieron que no se encontraban ante un hombre que necesitara exhibir poder, sino ante uno que lo ejercía con naturalidad y responsabilidad. Una tarde, durante un paseo por los jardines, Beatrice caminaba a su lado en silencio cómodo. No necesitaban palabras constantes. Su entendimiento se había forjado en la reflexión compartida y en la elección consciente. «¿Te arrepientes?», preguntó él finalmente, «de haber esperado tanto para permitir que la verdad saliera a la luz». Beatrice reflexionó antes de responder. «No», dijo, «el tiempo no fue una carga, sino una prueba. Me permitió distinguir entre la curiosidad y el respeto, entre la lealtad verdadera y la cortesía interesada. Y ahora», añadió él, «¿qué esperas?». Ella lo miró con serenidad. «Que la justicia continúe su curso natural, que quienes aprendan, lo hagan con humildad, y que quienes persistan en la vanidad, se rebelen por sí mismos». No tardó en presentarse una oportunidad para que esas palabras se verificaran. La señora Whitcomb organizó una reunión más amplia de lo habitual, invitando a las principales familias del condado. La invitación a Lady Beatrice y a su esposo fue redactada con especial deferencia, casi excesiva. «¿Asistiremos?», preguntó Lady Harrington. «Sí», respondió Beatrice, «no para satisfacer expectativas, sino para confirmar que no tememos la luz pública». La reunión fue un ejercicio de observación social. Las actitudes habían cambiado. Donde antes había condescendencia, ahora había deferencia. Donde murmullo, silencio respetuoso. Beatrice se movía con naturalidad, sin permitir que el nuevo trato alterase su comportamiento. En un momento dado, la señora Whitcomb se acercó, visiblemente nerviosa. «Lady Beatrice», dijo, «debo confesar que mis suposiciones pasadas fueron inapropiadas. Le ruego acepte mis disculpas». Beatrice sostuvo su mirada con amabilidad firme. «Acepto sus palabras», respondió. «Confío en que en adelante la prudencia guíe nuestras impresiones mutuas». La respuesta, aunque cortés, dejó claro que el respeto no se concedía sin reflexión. Al regresar a Rosewood House esa noche, Beatrice se detuvo un instante antes de entrar. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con una claridad que invitaba a la introspección. «Durante años», dijo, «creí que debía demostrar mi valía soportando en silencio». «Y lo hiciste», respondió él, «pero ahora también demuestras que la verdad, sostenida con firmeza, tiene su propia voz». Beatrice sonrió suavemente. «No busco que me admiren», dijo, «solo que aprendan a no juzgar con ligereza». En el interior de la casa, la tranquilidad era absoluta. El escándalo, si alguna vez lo hubo, se había transformado en lección, y aunque el camino por recorrer aún era largo, Lady Beatrice Langley avanzaba con la certeza de que su integridad, probada por el tiempo, era ahora reconocida no por rumores ni apariencias, sino por la solidez de su carácter. El reconocimiento social, una vez concedido, no siempre traía consigo la comprensión moral que Beatrice consideraba esencial. Aunque las puertas se abrían con mayor prontitud y las inclinaciones de cabeza eran más profundas,
Ella percibía que muchos aceptaban la nueva realidad solo porque les resultaba imposible ignorarla. Esa distinción, sutil pero decisiva, no escapaba a su discernimiento. Aún así, no se permitió caer en el desaliento. Comprendía que la transformación auténtica raramente era inmediata y que la constancia en el proceder podía, con el tiempo, corregir incluso las convicciones más arraigadas. Durante los días siguientes, Rosewood House recibió visitas más frecuentes, aunque cuidadosamente filtradas. Beatrice y su esposo mantenían una presencia discreta, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como triunfo. Aquella moderación, lejos de pasar inadvertida, comenzó a generar una reflexión silenciosa entre quienes observaban. «Hay en ella una firmeza que no necesita imponerse», comentó el señor Ellison en una ocasión. «Es una lección poco común». La ocasión que puso a prueba esa percepción llegó de manera inesperada. Una joven pariente lejana de Lady Harrington, la señorita Amelia Brooke, fue presentada en sociedad con un entusiasmo desmedido. De carácter vivaz pero inexperto, Amelia se encontró pronto envuelta en comentarios imprudentes y atenciones ambiguas por parte de un caballero de reputación dudosa. Los rumores comenzaron a circular con rapidez alarmante. Beatrice observó la situación con creciente preocupación. Reconocía en la joven una vulnerabilidad similar a la que ella misma había experimentado años atrás, y no podía permanecer indiferente. «La ligereza ajena», dijo a su esposo, «puede causar daños irreparables cuando no encuentra contención. ¿Intervendrás?», preguntó él con tono atento. «No con severidad», respondió Beatrice, «sino con guía. La censura pública rara vez corrige. El consejo oportuno, a veces sí». Invitó a Amelia a pasar una tarde en Rosewood House. La joven llegó con entusiasmo nervioso, sin sospechar el propósito real del encuentro. Tras una conversación cordial, Beatrice condujo el diálogo hacia asuntos más personales. «He notado», dijo con suavidad, «que has despertado cierta atención últimamente». Amelia sonrió, halagada. «Es solo cortesía, prima. Nada que merezca preocupación». «La cortesía», replicó Beatrice, «se distingue por la consideración constante. Cuando fluctúa según la conveniencia, conviene examinarla con cautela». La joven frunció ligeramente el ceño. «¿Cree que he sido imprudente?» «Creo», respondió Beatrice, «que aún estás aprendiendo a discernir, y ese aprendizaje merece protección, no juicio». Las palabras, pronunciadas con genuina preocupación, calaron más hondo que cualquier reprimenda. Amelia guardó silencio, reflexionando. «Nadie me había hablado así», confesó. «Siempre asumí que la atención era un mérito en sí mismo». «Lo es», dijo Beatrice, «cuando se funda en el respeto. De lo contrario, es solo ruido». Aquel encuentro marcó un cambio evidente. Los rumores se disiparon gradualmente, y la joven comenzó a conducirse con mayor reserva. Algunos, al notar la intervención de Beatrice, comprendieron que su influencia no se limitaba a su posición, sino que emanaba de una autoridad moral genuina. No todos, sin embargo, recibieron aquella lección con agrado. Ciertos sectores del condado, habituados a imponer narrativas convenientes, comenzaron a mostrar una resistencia sutil. Comentarios velados, invitaciones omitidas y gestos de frialdad aparecieron aquí y allá como intentos tardíos de reafirmar una jerarquía social que se sentía amenazada. Beatrice los percibió, pero no se dejó perturbar. Sabía que la integridad, cuando es firme, suele incomodar a quienes prefieren la complacencia. Una tarde, al regresar de una visita, se encontró con Edward Montfort en el sendero cercano a la propiedad. Su saludo fue correcto, aunque reservado. «Lady Beatrice», dijo, «he oído hablar de su intervención en el asunto de la señorita Brooke». «No fue una intervención», respondió ella, «fue una conversación. Aún así», añadió él, «ha generado comentarios». «Los comentarios», replicó Beatrice, «son inevitables cuando se actúa con conciencia». Edward asintió, pensativo. «Confieso», dijo, «que durante años confundí la aprobación social con la rectitud. Usted me ha demostrado cuán errada puede ser esa equivalencia». Beatrice lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «El reconocimiento verdadero», dijo, «no siempre es inmediato, pero cuando llega, no depende de rumores, sino de la coherencia entre lo que somos y lo que hacemos». Aquellas palabras parecieron dejar una impresión duradera. Edward se despidió con respeto renovado, consciente de que su propia transformación apenas comenzaba. Esa noche, Beatrice reflexionó sobre los acontecimientos recientes. Había soportado la burla,
la presunción y el juicio injusto. Ahora, se encontraba en posición de influir sin recurrir a la revancha. Aquella posibilidad le resultaba más valiosa que cualquier vindicación pública. La fortaleza, dijo a su esposo, no reside en la respuesta airada, sino en la constancia del bien. Y tú, respondió él, has demostrado que la verdadera autoridad se ejerce sin alzar la voz. En el sosiego de Rosewood House, mientras el condado ajustaba lentamente sus percepciones, Beatriz comprendió que su historia no era solo una rectificación personal, sino una enseñanza compartida. Cada gesto prudente, cada palabra justa, contribuía a un equilibrio más amplio. Y así, con paciencia deliberada y una integridad que no admitía concesiones, Lady Beatrice Langley continuó avanzando, no como objeto de admiración pasajera, sino como referencia moral duradera, en un mundo que, poco a poco, aprendía a valorar aquello que antes había despreciado. Con el paso de las semanas, el equilibrio social del condado comenzó a asentarse en una forma nueva, menos ruidosa y más reflexiva. Las antiguas jerarquías no habían desaparecido, pero sí se habían visto obligadas a ajustarse a una realidad que ya no admitía simplificaciones cómodas. En ese proceso, Lady Beatrice Langley ocupaba un lugar singular, no como figura dominante, sino como punto de referencia silencioso. A diferencia de otros momentos de cambio social, no hubo grandes declaraciones ni gestos teatrales. Todo ocurrió en el terreno más difícil de transformar, el de las actitudes cotidianas. Invitaciones que antes se redactaban con condescendencia, ahora se componían con respeto genuino. Conversaciones que antaño la excluían se detenían al notar su presencia, no por temor, sino por consideración. Beatrice aceptaba esa evolución con serenidad vigilante. Sabía que el verdadero progreso no se medía por la rapidez del reconocimiento, sino por su permanencia. Una mañana recibió una carta que, aunque inesperada, no la sorprendió del todo. Provenía de una familia vecina, los Hawthorne, cuya hija mayor había sido una de las voces más severas en los comentarios pasados sobre su situación. El mensaje era breve, cuidadosamente formulado, y solicitaba consejo respecto a una decisión matrimonial que preocupaba a la joven. Lady Harrington leyó la carta por encima de su hombro. Es curioso, observó, cómo quienes antes juzgan con ligereza buscan después guía con urgencia. No es curioso, respondió Beatriz, es humano. La necesidad suele enseñar lo que el orgullo no quiso aprender. Aceptó la visita sin vacilar. Cuando la señorita Hawthorne llegó, su nerviosismo era evidente. Tras las cortesías iniciales, confesó sus dudas con una franqueza que revelaba tanto temor como esperanza. No deseo cometer un error, dijo, pero temo decepcionar a mi familia. Beatriz la escuchó con atención paciente. El deber, respondió, no está reñido con la razón. Cuando ambos entran en conflicto, conviene examinar cuál de ellos habla más desde el temor que desde la conciencia. La joven reflexionó en silencio, y aunque no hubo una solución inmediata, se marchó con una claridad nueva. Aquella conversación, como tantas otras, no produjo resultados espectaculares, pero sembró una semilla que Beatriz sabía valiosa. No todos los encuentros fueron igualmente apacibles. En una recepción organizada por los Fairlake, Beatriz percibió una tensión distinta. Algunos asistentes parecían empeñados en poner a prueba su compostura, como si esperaran una reacción que confirmara prejuicios latentes. Durante una conversación sobre alianzas familiares, un comentario imprudente surgió con intención apenas disimulada. Después de todo, dijo un caballero, no todas las damas tienen la fortuna de resolver sus dificultades con un matrimonio ventajoso. El silencio que siguió fue incómodo. Beatriz sostuvo la mirada del interlocutor sin alterarse. La fortuna, respondió con calma, rara vez resuelve lo que no ha sido antes comprendido, y el matrimonio, cuando es honorable, no es una solución, sino una responsabilidad compartida. La respuesta, medida y firme, cerró el asunto sin necesidad de réplica. Algunos bajaron la vista, otros asintieron con discreción. El caballero enrojecido no insistió. Aquel episodio confirmó lo que Beatriz ya sabía. La resistencia final no provenía del desconocimiento, sino de la renuencia a admitir un error propio. Esa noche, al regresar a Rosewood House, Beatriz se permitió un momento de cansancio. No era físico, sino moral. Sostener la coherencia día tras día exigía una energía silenciosa que pocos advertían. ¿Te pesa?, preguntó su esposo al notar su quietud. No, respondió ella tras un instante.
pero reconozco el esfuerzo que implica no desviarse cuando el camino se vuelve estrecho. Ese esfuerzo, dijo él, es precisamente lo que otorga valor a lo que haces. Ella sonrió con suavidad. Durante mucho tiempo, dijo, creí que debía demostrar mi fortaleza resistiendo en soledad. Ahora comprendo que compartir el peso no la disminuye. En los días siguientes, esa comprensión se tradujo en una cercanía más visible entre ambos. Sin ostentación, caminaban juntos por el pueblo, asistían a compromisos sociales con naturalidad y se retiraban sin prolongar innecesariamente su presencia. Aquella conducta, lejos de alimentar especulaciones, las disipaba. Edward Montfort, por su parte, comenzó a mostrar signos claros de una transformación más profunda. Se le veía menos en círculos frívolos y más en conversaciones serias, incluso comprometido en asuntos comunitarios que antes ignoraba. Un día, al encontrarse con Beatriz, habló con una franqueza que habría sido impensable meses atrás. He descubierto, dijo, que la estima verdadera no se obtiene impresionando, sino actuando con coherencia. Es una lección que me ha costado aprender. Las lecciones que cuestan, respondió Beatriz, suelen ser las que permanecen. Aquellas palabras sellaron una distancia definitiva entre lo que había sido y lo que ya no podía volver a ser. No hubo reconciliación sentimental ni resentimiento persistente, solo una aceptación madura de los caminos elegidos. Al caer el verano, el condado de Kent parecía otro, aunque nada esencial hubiese cambiado. Las mismas casas, los mismos caminos, las mismas costumbres. Pero bajo esa apariencia, algo se había ajustado. Una mayor cautela al juzgar, una atención renovada al carácter, una comprensión lenta pero firme de que la dignidad no siempre se manifiesta donde se la espera. Beatriz se contemplaba ese cambio sin atribuírselo. Sabía que no era obra de una sola persona, sino del efecto acumulado de decisiones correctas sostenidas en el tiempo. La justicia, dijo una tarde, no siempre llega con estruendo. A veces se instala en silencio, y solo después notamos su presencia. En Rosewood House, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas, Lady Beatrice Langley comprendió que el conflicto que había marcado su regreso estaba dando paso a una armonía más profunda, no exenta de desafíos, pero fundada en algo más sólido que la opinión pasajera. Y así, sin proclamaciones ni triunfos visibles, su historia avanzaba hacia una conclusión que no prometía perfección, sino algo más valioso: equilibrio, respeto y la certeza de que la integridad, cuando se sostiene con constancia, termina por encontrar su lugar. El inicio del otoño trajo consigo una claridad distinta, no solo en el aire del condado, sino también en los ánimos de quienes lo habitaban. Las hojas comenzaban a tornarse doradas, y con ellas parecía marcharse una parte del recelo que había marcado los meses anteriores. No obstante, Beatrice sabía que toda transición auténtica exigía una última prueba, una circunstancia capaz de revelar si el cambio observado era profundo o meramente circunstancial. Esa prueba se presentó bajo la forma de una controversia pública, tan sutil en apariencia como peligrosa en sus consecuencias. La parroquia local, sostenida en gran medida por donaciones de las familias más acomodadas, enfrentaba dificultades financieras. Una decisión debía tomarse: reducir servicios esenciales o solicitar un aporte extraordinario a la comunidad. Lo que comenzó como un asunto administrativo, pronto adquirió tintes sociales, pues no todos estaban dispuestos a contribuir por igual. Beatrice fue invitada a participar en una reunión informal para deliberar el asunto. Algunos lo interpretaron como un gesto de deferencia hacia su posición, otros como una oportunidad para medir hasta dónde llegaba realmente su influencia. No se trata de imponer, dijo ella al aceptar, sino de escuchar y discernir con justicia. La reunión tuvo lugar en una sala modesta, lejos de los salones donde las decisiones solían revestirse de solemnidad innecesaria. Allí se congregaron representantes de distintas familias, cada uno con argumentos cuidadosamente preparados. Beatriz escuchó con atención, sin intervenir de inmediato. «Es razonable ajustar los servicios», argumentó un caballero. «No podemos cargar a todos con una responsabilidad que corresponde a unos pocos». «Pero esos pocos», replicó otro, «han contribuido durante años sin recibir reconocimiento alguno». Las voces comenzaron a elevarse, y la discusión amenazaba con desviarse hacia recriminaciones personales. Fue entonces cuando Beatrice habló. «La caridad», dijo con serenidad, «pierde su sentido cuando se mide en términos de mérito o reconocimiento.
y la justicia se debilita cuando se decide desde la conveniencia individual. El silencio que siguió fue inmediato. No propongo, continuó, que todos aporten lo mismo, sino que cada uno contribuya según su posibilidad y conciencia, no como obligación social, sino como compromiso moral. Sus palabras no resolvieron el asunto de inmediato, pero cambiaron el tono de la deliberación. Al final, se acordó una contribución escalonada, justa y voluntaria. Algunos aceptaron con convicción, otros con reserva, pero el daño mayor fue evitado. Al salir, un anciano del pueblo se acercó a Beatrice. «No todos hablan cuando deberían», dijo. «Usted lo hizo con mesura. Se lo agradecemos». Beatriz inclinó la cabeza, consciente de que aquel agradecimiento no le pertenecía del todo, sino al principio que había defendido. Esa misma semana, otro acontecimiento puso a prueba la nueva armonía social. Una antigua disputa entre dos familias, largamente silenciada por conveniencia, resurgió a raíz de un malentendido menor. Los rumores comenzaron a circular, alimentados por quienes parecían añorar el conflicto como forma de entretenimiento. Beatriz, al percibir el peligro de una escalada innecesaria, decidió intervenir con discreción. Invitó a ambas partes a Rosewood House, no para confrontarlas, sino para ofrecer un espacio neutral donde el diálogo pudiera darse sin espectadores. «No busco arbitrar», dijo al inicio, sino facilitar una conversación que debió tener lugar hace tiempo. El encuentro fue tenso al principio. Viejas acusaciones emergieron, algunas exageradas por el paso del tiempo, otras malinterpretadas desde su origen. Beatriz permitió que cada parte hablara, sin interrupciones, sin juicios. «A menudo», observó finalmente, «lo que nos separa no es el agravio original, sino la negativa a revisarlo con honestidad». La frase, pronunciada sin severidad, abrió una grieta en la rigidez de ambas posturas. No hubo reconciliación inmediata, pero sí un acuerdo tácito de cesar las hostilidades públicas. En un entorno acostumbrado al orgullo, aquello ya era un avance significativo. Esa noche, Beatriz reflexionó sobre la jornada con una mezcla de gratitud y cansancio. Había comprendido que su papel, sin haberlo buscado, se había transformado. Ya no era solo una mujer cuya reputación había sido injustamente cuestionada. Era ahora una figura a la que otros recurrían en busca de equilibrio. «Eso conlleva un peso», dijo a su esposo, «que no siempre es visible. Y una responsabilidad», respondió él, «que no todos aceptarían con la misma sobriedad». Ella sonrió levemente. «No la acepto por ambición», dijo, «sino porque sé lo que ocurre cuando nadie lo hace». En los días siguientes, esa percepción se confirmó. Nuevas solicitudes de consejo llegaron, algunas legítimas, otras motivadas por el deseo de asociarse a su imagen. Beatrice aprendió a discernir entre unas y otras, ofreciendo atención sincera sin permitir que su buena voluntad fuera utilizada como instrumento social. Edward Montfort observaba estos acontecimientos desde una distancia prudente. Una tarde, durante un encuentro casual, expresó una reflexión que sorprendió a Beatriz. «Durante años», dijo, «creí que la influencia se ejercía imponiéndose. Ahora veo que usted la ejerce sin exigir nada a cambio». «La influencia verdadera», respondió ella, «no se ejerce, se reconoce». El otoño avanzó, y con él una calma más estable se instaló en Kent. No perfecta, no exenta de tensiones, pero más consciente de sus propios excesos. Beatriz comprendió que el desenlace que se aproximaba no estaría marcado por un gran gesto, sino por la consolidación silenciosa de todo lo aprendido. Una tarde, al contemplar los campos desde la ventana, sintió una certeza profunda. El pasado había sido finalmente puesto en su lugar, no olvidado, pero sí comprendido. El presente, aunque exigente, era digno, y el futuro, aún incierto, ya no la intimidaba. «He aprendido», dijo, «que la dignidad no se defiende con palabras, sino con constancia, y que el amor», añadió su esposo, «se demuestra compartiendo esa constancia». Beatriz asintió. En aquel momento, supo que la historia que había comenzado con burla y presunción estaba cerca de concluir con una lección más amplia, no solo para quienes la habían subestimado, sino para todos aquellos que observaban con atención, porque la verdadera victoria no consistía en ser reconocida como esposa de un hombre poderoso, sino en haber demostrado, con paciencia y rectitud, que el carácter es la forma más duradera de poder. La proximidad del invierno trajo consigo un recogimiento natural en la vida social del condado. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las reuniones más breves,
y los paseos más contemplativos. En ese ritmo más lento, Beatriz encontró un espacio propicio para reflexionar sobre el curso de los acontecimientos recientes y sobre aquello que aún permanecía sin resolverse. Aunque la armonía general parecía consolidada, ella sabía que toda historia humana guardaba un último ajuste, una verdad pendiente de ser afirmada no ante los demás, sino ante uno mismo. En su caso, esa verdad estaba ligada a una pregunta silenciosa. ¿Había perdonado por completo o solo había aprendido a convivir con la memoria del agravio? No era una cuestión menor. Beatriz comprendía que la justicia exterior, por más necesaria que fuese, no garantizaba la paz interior. Y esa paz era indispensable para cerrar definitivamente el capítulo que había marcado su regreso a Kent. La ocasión que la obligó a enfrentar esa reflexión llegó de manera inesperada. Edward Montfort solicitó una última entrevista antes de su partida definitiva del condado. Había aceptado un puesto administrativo en otra región, lejos de los círculos que durante años habían alimentado su vanidad. No insistiría, escribió, si no creyera necesario despedirme con honestidad. Beatriz meditó la petición durante largo rato antes de concederla. Finalmente, accedió, no por obligación social, sino por una convicción íntima de que evitar aquel encuentro prolongaría innecesariamente un vínculo ya transformado. Edward llegó a Rosewood House en una tarde gris, acorde con el tono del momento. Su semblante era serio, pero no abatido. Más bien reflejaba una determinación sobria. «Gracias por recibirme», dijo. No esperaba indulgencia, solo oportunidad. «La oportunidad», respondió Beatriz, «siempre existe cuando la intención es clara. Tome asiento». Durante un instante, ninguno habló. El silencio no era incómodo, sino expectante. «Me marcho con una comprensión distinta de mí mismo», comenzó Edward. «No pretendo justificar mis actos pasados, pero sí reconocer su impacto. Usted fue objeto de una ligereza que nunca debió permitirse». Beatriz lo escuchó con atención, sin interrumpir. «He aprendido», continuó, «que la estima social es frágil cuando no se funda en el carácter y que el daño causado por una palabra imprudente puede persistir mucho más que la satisfacción momentánea de pronunciarla». Ella asintió lentamente. «Esa comprensión», dijo, «es valiosa, no para mí, sino para su propio porvenir». Edward levantó la vista. «¿Deseaba saber?», preguntó, «si, a pesar de todo, considera que puedo enmendar lo que fui». Beatriz reflexionó antes de responder. «No creo en la inmutabilidad del carácter», dijo finalmente, «pero sí creo que la enmienda requiere constancia, no promesas. Si actúa conforme a lo que hoy reconoce, su pasado perderá autoridad sobre usted». Edward se levantó, visiblemente aliviado. «Gracias», dijo, «no por absolverme, sino por hablarme con verdad». Cuando se retiró, Beatrice permaneció sentada unos minutos más, permitiendo que la conversación se asentara. No había en ella sensación de triunfo ni de compasión excesiva, solo una serenidad nueva, más profunda. Aquella noche, compartió la experiencia con su esposo mientras caminaban por los jardines, ahora desnudos de flores pero ricos en silencio. «Creo», dijo, «que hoy he perdonado de verdad». «¿Qué te lo hace pensar?», preguntó él. «Que ya no siento la necesidad de demostrar nada», respondió, «ni siquiera ante mí misma». Ese reconocimiento marcó un punto de inflexión. En los días siguientes, Beatriz se permitió una ligereza que no había sentido desde su llegada, una risa espontánea, un descanso sin vigilancia interior, una confianza plena en el curso natural de las cosas. La comunidad también parecía prepararse para un cierre simbólico. Lady Harrington propuso una reunión discreta antes de que el invierno se instalara por completo, no como evento social, sino como gesto de convivencia. Beatriz aceptó, consciente de que aquella sería, en cierto modo, la última ocasión en que el pasado podría insinuarse sin ser ya pertinente. La velada fue sencilla: té, música suave y conversaciones que ya no giraban en torno a rumores, sino a proyectos, preocupaciones comunes y reflexiones compartidas. Beatriz observaba con atención, reconociendo en los gestos ajenos una naturalidad que meses atrás habría sido impensable. En un momento dado, la señora Whitcomb se acercó con una expresión distinta a la habitual. «He pensado mucho», dijo, «en mis actitudes pasadas. No siempre actué con justicia». «Pensarlo», respondió Beatriz, «es el primer paso para no repetirlo». La mujer asintió, agradecida por una respuesta que no la humillaba ni la absolvía en exceso. Al finalizar la reunión, mientras los últimos invitados se despedían,
Lady Harrington tomó la mano de su sobrina. «Has cambiado este lugar», dijo, sin pretenderlo. «No lo he cambiado yo», respondió Beatriz. «Solo me negué a permitir que siguiera siendo injusto conmigo». Aquella distinción, sencilla pero fundamental, resumía todo el recorrido. Con la llegada de las primeras heladas, Beatriz comenzó a preparar su partida de Kent. El regreso al norte no era una huida, sino una continuidad natural de su vida compartida. Sin embargo, sabía que dejaba atrás algo más que una residencia temporal. Dejaba una versión antigua de sí misma, una que había sido puesta a prueba y, finalmente, superada. La última mañana, se detuvo frente a la ventana de su habitación. El paisaje invernal se extendía sereno, sin promesas exuberantes, pero lleno de una belleza sobria y duradera. «No todos los regresos», dijo, «están destinados a quedarse, pero algunos», respondió su esposo, «son necesarios para comprender cuánto hemos avanzado». Beatriz se sonrió. El viaje había comenzado con burla y juicio, había transitado por la revelación y la justicia, y ahora se acercaba a su desenlace con una claridad que no necesitaba aplausos, porque lo que había sido probado no era su posición ni su fortuna, sino su carácter, y ese, fortalecido por la experiencia, ya no requería defensa. La partida de Kent se produjo sin solemnidades innecesarias, como Beatriz había deseado desde el principio. No hubo discursos de despedida ni gestos teatrales, solo inclinaciones respetuosas, palabras sinceras y una comprensión tácita de que aquel ciclo había llegado a su término natural. El carruaje avanzó por el camino arbolado en una mañana fría y clara, mientras el paisaje invernal parecía acompañar la quietud reflexiva del momento. Beatriz observó por la ventanilla los campos desnudos, los setos cubiertos de escarcha y las casas que, meses atrás, habían sido escenario de juicios precipitados y rectificaciones tardías. No sentía nostalgia ni resentimiento. Lo que quedaba atrás había cumplido su propósito: poner a prueba su carácter y confirmarlo. «¿Te preguntas?», dijo su esposo rompiendo el silencio, «si algo pudo hacerse de otro modo». Beatriz negó suavemente. «No», respondió. «Cada decisión fue necesaria para llegar a este punto. La paciencia, cuando nace de la convicción, no es pasividad, es preparación». El viaje transcurrió con serenidad, y al llegar a su residencia definitiva, Beatriz experimentó una sensación de reposo profundo. No era solo el regreso a un hogar físico, sino a una vida plenamente integrada, libre ya de las tensiones que habían exigido vigilancia constante. Los días siguientes se desenvolvieron con una armonía discreta. Beatriz se retomó responsabilidades que había dejado en pausa, dedicándose con especial atención a proyectos de educación y asistencia que siempre habían ocupado un lugar central en su conciencia. No buscaba reconocimiento por ello. Consideraba esas tareas una extensión natural de su deber. En las conversaciones cotidianas, rara vez se mencionaba Kent. Cuando lo era, aparecía como un capítulo cerrado, digno de recuerdo, pero no de insistencia. Beatriz comprendía que la verdadera superación no consistía en olvidar, sino en no permitir que el pasado dictara el presente. Una tarde, mientras revisaba correspondencia, recibió una carta de Lady Harrington. El tono era afectuoso y reflexivo. «Mi querida Beatriz, el condado continúa su curso, pero no sin huellas de tu paso. Hay más cautela en las palabras, más atención al carácter, menos prisa por juzgar. No atribuyo todo esto a ti, pero sería injusto no reconocer tu influencia. Te has ganado algo más valioso que la admiración, el respeto duradero». Beatriz dobló la carta con una sonrisa serena. Aquellas palabras confirmaban lo que ya intuía. La justicia, cuando se ejerce con moderación, deja efectos que persisten incluso en ausencia de quien la encarnó. Esa noche, sentada junto al fuego, reflexionó sobre el recorrido completo. Recordó la burla inicial, pronunciada con ligereza y recibida sin defensa inmediata. Recordó la sorpresa ajena al descubrir una verdad largamente ignorada. Recordó también las disculpas, algunas sinceras, otras dictadas por conveniencia, y la lenta pero firme corrección del orden social. «He aprendido», dijo en voz baja, «que la dignidad no se impone ni se negocia, se sostiene, y al sostenerla», respondió su esposo, «has permitido que otros se enfrenten a la suya». Beatriz asintió. Aquella era, quizá, la lección más profunda de toda la experiencia, que la integridad personal no solo protege a quien la posee, sino que interpela silenciosamente a quienes la observan. Con el paso de las semanas,
la vida adquirió un ritmo pleno y satisfactorio. Beatrice se permitió disfrutar de momentos de ocio sin vigilancia interior, de conversaciones ligeras sin subtexto, y de una cercanía afectuosa que ya no necesitaba explicaciones ni justificaciones. Un día, mientras paseaban por los jardines cubiertos de nieve reciente, Beatrice se detuvo y contempló el paisaje con atención renovada. Durante mucho tiempo, dijo, creí que la justicia debía ser visible para ser real. ¿Y ahora?, preguntó él. Ahora sé, respondió, que su forma más duradera es la que se manifiesta en la paz interior, cuando uno deja de preguntarse si ha sido tratado con equidad, porque ya no lo necesita para avanzar. Esa certeza marcó el verdadero desenlace de su historia, no el reconocimiento social, ni la rectificación ajena, ni siquiera la revelación de su matrimonio, habían sido el final auténtico. El verdadero cierre había llegado con el perdón concedido sin ostentación, con la renuncia definitiva a la necesidad de validación externa. Meses después, llegaron noticias dispersas desde Kent. Edward Montfort se había desempeñado con corrección en su nuevo cargo, manteniendo una conducta sobria y responsable. La señorita Brooke había realizado un matrimonio prudente, guiado por reflexión y afecto genuino. Incluso la parroquia local prosperaba con un espíritu de cooperación más equitativo. Beatriz recibía esas noticias con satisfacción tranquila, sin atribuirse méritos indebidos. Sabía que cada persona había elegido su propio camino. Ella solo había sido, en algunos casos, un espejo que devolvía una imagen más fiel. Una tarde de primavera, cuando los jardines comenzaban a recuperar su color, Beatrice se sentó a escribir, no una carta, sino una reflexión personal, que no sería enviada a nadie. En ella dejó constancia de lo aprendido, no como advertencia, sino como recordatorio íntimo. El honor no consiste en ser irreprochable, sino en actuar con rectitud cuando se es puesto a prueba. El amor verdadero no busca imponerse, sino acompañar. Y la justicia, cuando es guiada por la conciencia, no humilla, restablece. Al terminar, cerró el cuaderno y lo guardó sin intención de volver a abrirlo. No porque deseara olvidar, sino porque ya no necesitaba releer aquellas verdades para vivir conforme a ellas. En una reunión posterior, alguien, sin conocer la historia completa, comentó con ligereza: «Es admirable cómo algunas personas parecen atravesar las dificultades sin perder la compostura». Beatriz escuchó el comentario con una sonrisa casi imperceptible. Sabía que esa percepción era incompleta, pero no sintió impulso alguno de corregirla. La compostura no había sido ausencia de lucha, sino resultado de ella. Al caer la tarde, mientras la luz dorada se deslizaba sobre los muros de la casa, Beatriz comprendió que su historia no requería epílogos grandiosos. Había comenzado con una burla injusta y concluía con una justicia serena. Quienes habían actuado con vanidad habían quedado expuestos por su propia ligereza. Quienes habían mostrado arrepentimiento habían encontrado espacio para enmendarse. Y ella, fiel a sí misma, emergía no como vencedora en un conflicto social, sino como una mujer íntegra, amada y respetada por la solidez de su carácter. Así, sin estruendo ni reivindicaciones tardías, Lady Beatrice Langley confirmó lo que siempre había sabido en lo más profundo, que el verdadero poder no reside en el título que se ostenta, sino en la rectitud con que se vive, y que el amor, cuando se funda en la razón y la virtud, no solo transforma una vida, sino que deja una huella silenciosa y duradera en todos los que la rodean.